Hola a todos, buenos días familia. Aquí estamos un día más para seguir compartiendo el mensaje del Evangelio, el mensaje más poderoso que existe sobre la faz de la tierra. Y aquí seguimos en el mismo lugar de donde grabamos el devocional de ayer, en este valle precioso, aquí en la ciudad de Toledo. Y nos encontramos aquí porque este fin de semana tuvimos el congreso de la iglesia Centro Evangélico Vida Nueva. Vámonos al devocional de hoy, que para mí es muy especial y yo creo que para todo creyente debería de serlo. Más que especial, por lo menos importante. Dice así, vamos a leer lo mismo que el devocional de ayer en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 13 dice: Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ayer explicábamos cómo Pablo comenzaba esta carta que le escribía a los miembros de la iglesia que estaba en esta ciudad, en Roma, diciéndoles que él tenía un deseo profundo de visitarle y que él tenía ganas también de predicar la palabra allí en esta ciudad de Roma, pero que hasta ese momento que había escrito la carta, él había sido estorbado. Y yéndonos hasta el idioma original, aprendimos que esa palabra estorbo, en esa ocasión, realmente significa prevención. Así que vimos que fue Dios mismo quien previno a Pablo el no ir a Roma. Y la pregunta es clara, ¿prevenir de qué? ¿De qué estaba previniendo Dios a Pablo? Esto es muy sencillo de entender. Mira, recuerda que de lo que Pablo predicaba no era de su vida. Ni siquiera Pablo estaba predicando de una nueva religión o de una nueva creencia. Pablo lo único que predicaba era de Jesús. Sus predicaciones eran cristocéntricas. En la época de Pablo, era Roma quien tenía el poder, era el imperio romano quien estaba gobernando, estaba en auge. Y no nos olvidemos que Jesús era un judío condenado, era un judío crucificado y un judío asesinado por los romanos. Así que predicar en estos tiempos en Roma era jugarte la vida. Era una locura ir a Roma y predicar de un hombre que Roma mismo había condenado. Predicar el Evangelio en Roma en aquel tiempo sería como predicar hoy en día, qué sé yo, en países como por ejemplo pudieran ser Corea del Norte, como pudiera ser Arabia Saudí, Afganistán, Irak, que son países que literalmente es jugarte la vida por predicar de Jesús. Recordemos que Pablo, él no se andaba con tonterías, él predicaba sin tapujos, sin miedo. Él se metía en las sinagogas judías a predicar. Él le predicaba, mira, la Biblia dice que le predicaba a gobernantes, a reyes, a autoridades, a soldados judíos. Bueno, a todo el que se le pusiera por delante, Pablo le compartía la palabra del Señor porque para él era una necesidad, literalmente, como él expresó en los Corintios, en su primera carta, que él dijo, pues si anuncio el Evangelio, oye, yo no tengo de qué gloriarme, yo no tengo por qué jactarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, dice Pablo, si no anunciara el Evangelio. ¿Te das cuenta? A Pablo le era una necesidad predicar, como lo tendría que ser también para ti y para mí. También para nosotros es una impuesta necesidad por parte de Dios. Hemos de predicar dentro y fuera de tiempo. Hemos de compartir este mensaje a toda criatura, a toda nación, a toda lengua. Hemos de hablar de Jesús siempre y, como dice Pablo, ay de nosotros si no lo hacemos. Yo estoy convencido que todo lo que nos ocurre en la vida tiene que ver con la proclamación del Evangelio. Me decía una hermana que se llama Denise, que la fuimos a visitar en estos días atrás, ahí en la ciudad de Ciudad Rodrigo, que ha empezado en un trabajo, que no le gustaba nada ese trabajo. Incluso me contaba que ha orado a Dios para que la saque de ahí, pero que en estos días le ha empezado a hablar del Señor a las compañeras que tiene ahí en ese trabajo que no le gusta. Y entonces ella se ha dado cuenta que ha sido Dios mismo quien la ha colocado en ese lugar, en ese trabajo, con el único fin de predicar el Evangelio. A Pablo no había quien le callase. Estuviera con quien estuviera, él le hablaba de Jesús. Y el padre que lo sabía tuvo que prevenir que fuera a Roma en ese momento. Y digo en ese momento, porque si tú sigues leyendo la palabra del Señor, te das cuenta de que al final, después Dios mismo le permitió ir a Roma. Yo admiro a Pablo.
Lo admiro porque era un hombre apasionado por Jesús, por la predicación, un hombre que a pesar de los cientos de obstáculos que el enemigo le ponía a la hora de compartir la palabra, nunca logró cerrar su boca. Él predicaba siempre. Y ¿sabes qué admiro también de Pablo? Que Pablo a la hora de predicar no faltaba el respeto a la gente. Pablo no era ofensivo, era claro, pero no era ofensivo. No era de esos que dicen, no, yo les digo la verdad y si se ofendan, que se ofendan. No, Pablo no era así. Pablo era muy sabio. Él sabía introducir el evangelio según la cultura o la costumbre del lugar donde estuviera. Por eso te vas a encontrar pasajes en los que Pablo, en un lugar, él decía, no permito a la mujer enseñar, que la mujer calle en la congregación. Pero sin embargo te das cuenta que el mismo Pablo en otro lugar, él decía, no, aquí no hay desigualdad entre el hombre y la mujer, es lo mismo. Y no es que haya contradicciones en la predicación de Pablo, no, ni muchísimo menos. Simplemente que Pablo era sabio a la hora de predicar y sabía con la audiencia que se encontraba. Recuerda las palabras de Jesús cuando Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay gente que predica de una manera muy ofensiva y luego dice, yo prediqué la verdad. Sí, la predicaste, pero con esa dureza nadie la recibió porque literalmente tiraste lanza, fue con violencia, nadie pudo abrir su mente ni mucho menos su corazón a lo que predicabas, por lo tanto no conocieron la verdad. La persona que para mí es la mejor evangelista de la tierra es mi suegra. Ella ha ganado para el Señor, pues qué sé yo, decenas, centenas, yo me atrevería incluso a decir millares de almas para el Señor. Y una vez me dijo, Alberto, evangelizar es como dar de comer a las palomas, me dijo. Tú tienes en tu mano lo que ellas quieren, pero si le tiras el grano con violencia, las palomas huyen. Pero si ese grano lo vas a hacer con amor, mansedumbre, paciencia, ellas van a acabar comiendo de tu mano. Así tiene que ser el evangelizar. Hacerlo con amor, con mucha sabiduría. Nunca cesar de predicar el evangelio, pero en un evangelio violento, tirando lanzas y agarrándote a versículos. No, yo prediqué la verdad. No, pero es que no se trata de que la gente oiga la verdad. Se trata de que la gente conozca la verdad. Y entonces si la conocen, la escuchan, la conocen, esa verdad les hace libre. El oír no hace libre a nadie. Porque tú puedes escuchar algo y no prestarle atención porque no te está entrando por el oído. Porque viene con tal dureza que tú cierras tu oído, cierras tu mente, cierras tu corazón. Pero si lo haces con amor, con mansedumbre, con paciencia, al final la gente va a venir a escuchar eso que tú estás predicando. Y entonces van a oír, no solamente oyen, sino que van a conocer la palabra de Dios, van a conocer la verdad de Jesús. Y esa verdad entonces les hace libre. Así que recuerda, no es solo predicar, es ser sabio a la hora de predicar. Amén. Y hoy es un buen día para que tú comiences a predicar en tu familia, en tu trabajo, en tu entorno, en tu comunidad, allí donde quiera que Dios te haya puesto. Predica la palabra con mucha sabiduría, no una palabra ofensiva, sino una palabra de amor hacia la gente. Recuerda que tú no eres quien va a convencer de pecado. Tú no vayas por ahí condenando a la gente, ni Jesús mismo lo hizo. Jesús dice, yo no he venido a la tierra para traer condenación, sino salvación. Nosotros no somos quien para señalar, para juzgar, para criticar, para condenar el pecado ajeno. Nosotros simplemente presentamos las buenas noticias. Somos portadores del evangelio, de buenas noticias, no de un mensaje de condenación. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por todo lo que tú estás haciendo. Gracias por todo lo que vas a hacer, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que tú nos bendigas en este día, para que tu bendición caiga sobre cada uno de nosotros, Señor. Te ponemos delante de ti nuestra familia, nuestro hogar, nuestra economía, todo lo que somos y tenemos, Señor. Bendícenos, te lo rogamos, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, en el siguiente devocional. Dios te bendiga.